En las sombras del amanecer, las imponentes murallas de Jericó se erigen como guardianes eternos contra el desierto circundante, en el valle del Jordán, en la antigua tierra de Canaán, alrededor del siglo XV a.C. La ciudad, una de las más antiguas del mundo conocido, bulle con vida. Mercaderes de Egipto y Mesopotamia intercambian especias y metales en los mercados polvorientos, mientras los sacerdotes de Baal ofrecen sacrificios en templos de piedra tallada. En una humilde choza de adobe al pie de esas murallas, nace una niña llamada Rahab, hija de un agricultor cananeo y una tejedora, en una familia marcada por la pobreza y las deudas acumuladas por sequías persistentes. El llanto de la recién nacida se mezcla con el viento del desierto, presagiando una vida de luchas en una sociedad donde las mujeres como ella son vistas como mercancía y donde los dioses paganos exigen lealtad ciega a través de rituales sangrientos. Años después, en la infancia de Rahab, alrededor de sus primeros 10 años, la niña corre por las estrechas calles empedradas de Jericó, dodging carros tirados por burros y vendedores ambulantes que pregonan frutas maduras y cerámica vidriada. Su padre, un hombre curtido por el sol y las deudas, trabaja en los campos de cebada fuera de las murallas, mientras su madre teje mantas en un telar casero. Rahab observa con ojos curiosos los rituales en el templo de Astarte, diosa de la fertilidad, donde mujeres danzantes ofrecen sus cuerpos en honor a la deidad. Un acto que la sociedad cananea ve como sagrado pero que oculta la explotación. La crisis familiar golpea cuando Rahab tiene 12 años. Una plaga de langostas devasta los cultivos en el valle del Jordán, exacerbada por conflictos con tribus nómadas del este. Su padre, endeudado con prestamistas locales, vende parte de sus tierras, pero no es suficiente. En una noche tormentosa, iluminada por relámpagos que rasgan el cielo, Rahab escucha a sus padres discutir en voz baja. Su madre sugiere que Rahab, ya en edad de madurez según las costumbres cananeas, podría trabajar en las posadas cerca de las murallas para traer ingresos. A los 14 años, Rahab entra en el mundo de las posadas de Jericó, edificios de 2 pisos construidos contra las murallas defensivas de la ciudad que datan de siglos atrás y miden hasta 20 pies de altura. Inicialmente como sirvienta, lava pisos y sirve cerveza de cebada a viajeros cansados, mercaderes de Sidón con joyas fenicias, guerreros hititas con armaduras de bronce y espías de reinos lejanos. Mientras Rahab aprende a navegar las miradas lascivas, desarrollando una astucia callejera que la protege, pero también la endurece transformándola de una niña ingenua a una joven consciente de su vulnerabilidad en una sociedad patriarcal donde las mujeres sin protección son presa fácil. El primer conflicto personal surge cuando, a los 15 años, Rahab es presionada por el dueño de la posada, un hombre obeso y codicioso llamado Zohar, a ofrecer servicios más íntimos a los clientes para saldar las deudas familiares. En una habitación iluminada por lámparas de aceite parpadeantes, Rahab enfrenta su primera crisis moral. Rechazar significa la ruina de su familia. Aceptar significa perder su dignidad. El temblor de sus manos mientras se arregla el vestido raído, integrando el contexto histórico de cómo en Canaán la prostitución a menudo se entrelazaba con cultos religiosos, vista como un acto de devoción a diosas como Astarte, aunque para muchas era solo una forma de supervivencia en tiempos de inestabilidad económica causada por invasiones asirias incipientes. Rahab, ahora conocida como la prostituta de las murallas, establece su propia casa en la pared norte de Jericó, un lugar estratégico para viajeros que entran por la puerta principal. Alrededor de los 17 años, maneja su negocio con inteligencia, acumulando pequeños ahorros en monedas de plata y cobre, mientras cuida de su familia enferma. Las vistas que se veían desde su ventana, el río Jordán serpenteando en la distancia, palmeras datileras meciéndose al viento, y las colinas de Judea al fondo, donde se rumorea que tribus errantes, descendientes de esclavos egipcios, se preparan para conquistar. Rahab escucha historias de estos hebreos en las conversaciones nocturnas, sus dioses únicos y sus victorias milagrosas,
lo que despierta en ella una curiosidad prohibida. Un logro temprano llega cuando Rahab, a los 18 años, salva a su hermano menor de una deuda de juego al negociar con un mercader fenicio, usando su ingenio y encanto. En una noche bajo la luna llena, Rahab camina por las almenas de la muralla, reflexionando sobre su vida, mientras el narrador integra el contexto de Jericó como una fortaleza inexpugnable, con murallas reforzadas tras terremotos pasados, y cómo su posición en la sociedad marginal le permite oír secretos que los nobles ignoran, convirtiéndola en una observadora astuta de las tensiones crecientes en Canaán. La transformación incipiente se manifiesta en una crisis espiritual. A los 20 años, durante un festival de Baal, Rahab presencia un sacrificio humano en el templo, donde un niño es ofrecido para apaciguar a los dioses por una sequía. Horrorizada, se aleja hacia su casa, cuestionando en voz alta por primera vez la validez de sus creencias paganas. El narrador pinta la escena con fuego danzante y sombras alargadas destacando el conflicto interno de Rahab, quien comienza a anhelar un Dios de misericordia en medio de la opulencia corrupta de Jericó, una ciudad próspera gracias al comercio, pero plagada de desigualdades sociales. Rumores de invasión llegan a Jericó cuando Rahab tiene 21 años. Viajeros hablan de un pueblo nómada, los israelitas liderados por un hombre llamado Moisés, que ha muerto recientemente cruzando el Jordán seco en un milagro y destruyendo ciudades como Hesbón y Basán bajo su sucesor Josué. En su posada, Rahab atiende a un mercader que describe las plagas de Egipto de décadas atrás, alrededor del siglo XV a.C., y cómo este Dios Yahvé parece invencible. El miedo creciente en la ciudad, con guardias duplicando las patrullas en las murallas, mientras Rahab, sola en su habitación, teje una cuerda escarlata de lino rojo, símbolo inadvertido de su destino. En una noche de tormenta, con truenos retumbando sobre el valle, Rahab oye golpes en su puerta. Al abrir, se encuentra con dos hombres extraños, envueltos en capas polvorientas, sus acentos revelando que no son cananeos. Ellos piden refugio, pero sus ojos alertas delatan su verdadera identidad, espías de los israelitas. El corazón de Rahab late con fuerza. Esconderlos podría ser traición, pero algo en su interior, esa semilla de fe naciente, la impulsa a actuar. ¿Los delatará el rey de Jericó, o esta decisión cambiará su vida para siempre, sellando su transformación de marginada a heroína? Bajo un cielo encapotado que presagia tormenta, las murallas de Jericó se alzan imponentes en la madrugada, sus piedras desgastadas por siglos de guerras y comercio en la tierra de Canaán, alrededor del siglo XV a.C. En la casa de Rahab, encaramada en la pared norte, el aire está cargado de tensión mientras ella guía a los dos espías israelitas, Josué y Caleb, hacia el tejado. El crujir de las escaleras de madera bajo sus pies, el susurro de las capas polvorientas de los hombres y el latido acelerado de Rahab, cuya decisión de ocultar a estos forasteros desafía las leyes de su rey y su pueblo. La luz de una lámpara de aceite parpadea, iluminando su rostro decidido, mientras el viento trae ecos de patrullas que se acercan desde las calles empedradas. En el tejado, entre esteras de junco y un tendedero de lino, Rahab susurra a los espías, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y esperanza. Los hombres con cicatrices de batallas pasadas y barbas desaliñadas le explican su misión: explorar Jericó antes de que el ejército israelita liberado de Egipto por Moisés y ahora liderado por Josué lo conquiste en nombre de Yahvé. Rahab, de 21 años, escucha fascinada las historias de las plagas que devastaron Egipto décadas atrás y el cruce milagroso del Mar Rojo, integrando el contexto histórico de cómo estos eventos, ocurridos alrededor de 1500 años antes de Cristo, han convertido a los israelitas en una amenaza temida en Canaán. La crisis se intensifica cuando desde la ventana Rahab ve antorchas moviéndose en la distancia. Soldados del rey de Jericó, un hombre cruel llamado Adoni-Sedec, recorren las calles buscando a los intrusos. Rahab, con un nudo en la garganta, envía a los espías al tejado y baja a enfrentar a los soldados, su mente corriendo para inventar una excusa,
mientras el peligro acecha tras las murallas de una ciudad que no ha caído en generaciones. Frente a la puerta de su casa, Rahab enfrenta a los guardias, sus armaduras de bronce brillando bajo la luz de las antorchas. Con voz firme pero temblorosa, miente diciendo que los hombres ya se fueron, señalando hacia el puerto del Jordán como si los hubiera visto escapar. El peso de la traición contra su pueblo y cómo su astucia forjada en años de sobrevivir como prostituta la salva esta vez, mientras los soldados se alejan corriendo, dejando tras de sí un silencio opresivo que resuena en las calles desiertas de Jericó. De vuelta en el tejado, Rahab encuentra a los espías escondidos entre las esteras, sus rostros aliviados, pero alerta. Bajo la luz de la luna que se filtra entre nubes, Rahab negocia con ellos. Les dará protección y los ayudará a escapar si a cambio salvan a su familia cuando la ciudad caiga. Los hombres, impresionados por su fe en Yahvé a pesar de ser cananea, juran un pacto, sellado con la promesa de una cuerda escarlata que ella debe colgar en su ventana como señal. Un detalle que el narrador vincula al simbolismo de la redención en las escrituras hebreas. Al amanecer, con el valle del Jordán teñido de un naranja ardiente, Rahab guía a los espías hacia una salida secreta cerca de la muralla, un pasaje oculto usado por contrabandistas. Mientras Rahab les da instrucciones para escapar hacia las colinas de Judea, donde el ejército israelita acampa. Su corazón se acelera al verlos desaparecer entre los arbustos, consciente de que su destino ahora está ligado al de estos hombres y su Dios desconocido. El conflicto interno de Rahab explota cuando, de regreso a su casa, se encuentra con su hermano menor, que la acusa de esconder algo tras notar su nerviosismo. Mientras Rahab lucha por mantener el secreto, temiendo que su familia la repudie si descubre su traición al rey y a los dioses de Canaán, un acto que podría costarle la vida en esta sociedad teocrática. Días después, el rumor de la presencia de espías israelitas se extiende por Jericó como fuego en pasto seco. En el mercado, Rahab oye a los mercaderes hablar de la furia de Adoni-Sedec, quien ordena reforzar las murallas y sacrificar animales para apaciguar a Baal. Jericó, con su sistema de doble muralla y torres de vigilancia, era considerada inexpugnable, mientras Rahab, tejiendo su cuerda escarlata, siente el peso de su decisión creciendo, sabiendo que ha cruzado un punto sin retorno. Una noche, un mensajero real llega a su puerta, exigiendo información sobre los extranjeros. Rahab, con el corazón en la garganta, repite su mentira anterior. Su astucia la salva nuevamente, pero el incidente la deja temblando, consciente de que el rey sospecha y que su vida pende de un hilo frágil como el lino que teje. En el crepúsculo, mientras cuelga la cuerda escarlata en su ventana, Rahab observa las murallas de Jericó desde su tejado, ahora iluminadas por antorchas y patrullas dobles. En la distancia, un cuerno de carnero resuena desde las colinas, y Rahab divisa figuras oscuras moviéndose entre los árboles. El ejército israelita se aproxima. ¿Podrá su fe en Yahvé y su pacto con los espías salvarla, o las murallas de Jericó la aplastarán en su caída? El amanecer tiñe de rojo las colinas de Judea, mientras el valle del Jordán permanece envuelto en una niebla espesa, como un velo sobre la antigua tierra de Canaán, alrededor del siglo XV a.C. Desde el tejado de su casa en las murallas de Jericó, Rahab observa la cuerda escarlata ondeando al viento, un símbolo de su pacto con los espías israelitas. El sonido lejano de cuernos de carnero y el murmullo de las patrullas que refuerzan las murallas, mientras la ciudad se prepara para lo inevitable, ignorando que una mujer marginada ha cambiado su destino. La tensión en el aire es palpable, como el preludio de una tormenta que pronto descargará su furia. Dentro de su hogar, Rahab reúne a su familia, su madre encorvada por años de tejer, su padre, con manos temblorosas por la edad y las deudas, y su hermano menor, cuya mirada desconfiada la sigue desde la discusión anterior. El aroma a hierbas secas y el crujir de una mesa de madera vieja, mientras Rahab intenta explicarles que deben quedarse cerca de la cuerda escarlata cuando llegue el momento, sin revelar la traición a Jericó. Su voz tiembla,
atrapada entre el amor por su familia y el secreto que la protege, un conflicto que la consume en silencio. En las calles de Jericó, el rey Adoni-Sedec, vestido con una túnica púrpura y un collar de oro que refleja su poder, convoca a los sacerdotes de Baal en el templo central, una estructura de piedra con altares manchados de sangre. El contexto histórico de cómo, en esta era, los reyes cananeos dependían de rituales para mantener el favor divino, sacrificando cabras y corderos mientras el pueblo reza por protección contra los invasores israelitas. Rahab, desde su ventana, observa la procesión, sintiendo una mezcla de repulsión y miedo al recordar el sacrificio humano que presenció años atrás, un evento que marcó su rechazo a los dioses de su infancia. Días después, el primer enfrentamiento ocurre cuando exploradores cananeos regresan con noticias alarmantes. El ejército israelita, compuesto por decenas de miles de hombres liberados de la esclavitud en Egipto, ha acampado a solo unas millas del Jordán. El caos en las murallas donde arqueros suben a las torres y niños corren con mensajes, mientras Rahab, tejiendo en su habitación, escucha los rumores de milagros pasados, el mar rojo partido, el maná del desierto que alimentan su fe naciente en Yahvé, un Dios que parece más poderoso que los ídolos de piedra de Jericó. Una crisis personal golpea cuando su hermano, harto de las evasivas de Rahab, la confronta en el patio trasero, donde lavan ropa en un barreño de madera. El agua salpicando, el sol abrasador y las palabras duras del joven, quien acusa a Rahab de traicionar a su pueblo por su vida disoluta. Las lágrimas de Rahab caen en silencio mientras intenta proteger su secreto, sabiendo que revelar el pacto con los espías pondría en peligro a todos. Un dilema que la deja aislada en su propia casa, atrapada entre el deber familiar y su nueva fe. La ciudad entra en pánico cuando al séptimo día desde la llegada de los israelitas, un silencio inquietante cae sobre Jericó. Las murallas llenas de guardias, los altares humeantes de incienso y el sonido de pasos pesados mientras los sacerdotes predicen la victoria divina. Rahab, desde su ventana, ve a los israelitas marchando en círculos alrededor de la ciudad, portando el Arca de la Alianza, un objeto sagrado que, según los rumores, contiene las tablas de la ley dadas por Yahvé a Moisés en el monte Sinaí, un evento histórico que data de décadas atrás y que ahora parece acercarse a su clímax. El primer logro de Rahab se manifiesta cuando, en la noche previa al ataque, convence a su familia de esconderse en su casa, argumentando que las murallas los protegerán. Las esteras extendidas en el suelo, el crujir de la madera al mover muebles y los ojos ansiosos de su madre, mientras Rahab cuelga la cuerda escarlata más firmemente, un acto de fe que contrasta con el escepticismo de su padre, quien murmura oraciones a Baal, ignorante del cambio espiritual de su hija. El conflicto externo estalla al amanecer del séptimo día, cuando los cuernos de carnero resuenan con fuerza y los israelitas gritan en un unísono ensordecedor. Las murallas de Jericó, construidas con piedra y adobe tras siglos de fortificación, comienzan a temblar, y el suelo se sacude como si la tierra misma obedeciera a Yahvé. Rahab, con su familia aferrada a ella, observa desde la ventana, su corazón latiendo al ritmo de los gritos de guerra, mientras la ciudad se convierte en un torbellino de polvo y derrumbes. Las murallas colapsan con un estruendo que resuena por el valle, donde se dice que Yahvé derribó Jericó sin armas, solo con fe y obediencia. Rahab, protegiendo a su familia en el interior de su casa, siente el suelo ceder bajo sus pies, pero la sección donde cuelga la cuerda escarlata permanece intacta, un milagro que la deja atónita y agradecida, mientras el humo y los gritos llenan el aire fuera de su ventana. En el crepúsculo, mientras el ejército israelita entra en la ciudad en llamas, Rahab ve desde su tejado a los soldados avanzando, espada en mano, ejecutando a los habitantes de Jericó bajo las órdenes de destruir todo como ofrenda a Yahvé. Un soldado israelita se detiene frente a su casa, su espada brillando bajo la luz del fuego, y grita su nombre. ¿La reconocerán como aliada por la cuerda escarlata, o será consumida por la destrucción que ella misma ayudó a desatar? El amanecer tiñe de un gris ceniciento los escombros de Jericó,
una ciudad que yace en ruinas tras el colapso de sus murallas en el siglo XV a.C., en el corazón de Canaán. El humo se eleva en espirales desde los restos calcinados de casas y templos, mientras el valle del Jordán permanece en un silencio sepulcral, roto solo por los lamentos de los pocos sobrevivientes. Desde el tejado de su casa, aún en pie gracias a la cuerda escarlata, Rahab observa con ojos llorosos el caos, su corazón latiendo con una mezcla de alivio y terror. El crujir de la madera quemada, el olor acre del fuego y el brillo de las espadas israelitas que avanzan entre los escombros, marcando el inicio de una nueva era para la tierra prometida. Un soldado israelita, de rostro endurecido por años de éxodo y con una túnica raída, se detiene frente a la casa de Rahab, su espada en alto. El viento agitando la cuerda escarlata, el sudor en la frente del guerrero y la respiración entrecortada de Rahab, quien se adelanta con las manos temblorosas, suplicando que reconozcan el pacto con los espías. Su voz, quebrada pero firme, repite las palabras de los hombres de Josué, mientras su familia se agazapa tras ella, temiendo lo peor en esta ciudad, ahora conquistada por el Dios Yahvé. El reconocimiento llega cuando el soldado, tras un instante de duda, baja su arma y llama a un oficial mayor, un hombre de barba gris llamado Eleazar, conocido como uno de los líderes bajo Josué. Tras la caída de Jericó, los israelitas seguían las órdenes divinas de destruir todo, salvo a aquellos que, como Rahab, mostraban fe en Yahvé, un acto que la eleva de marginada a salvadora. Eleazar, con voz grave, confirma el pacto, y Rahab cae de rodillas, lágrimas de gratitud mezclándose con el polvo de las ruinas, mientras su familia exhala un suspiro colectivo de alivio. Dentro de la casa, ahora un refugio en medio del caos, Rahab y su familia son escoltados por los israelitas hacia un campamento temporal fuera de las murallas destruidas. Tiendas de piel de cabra, fogatas crepitantes y el sonido de cánticos de victoria, mientras Rahab camina con la cabeza en alto, consciente de que ha salvado a los suyos, aunque a costa de su hogar y su pasado. La cuerda escarlata, ahora un símbolo de redención, cuelga aún en la ventana, testigo silencioso de su transformación. En el campamento, Rahab enfrenta su primera crisis como aliada de los israelitas. Los guerreros, desconfiados de una mujer cananea y exprostituta, la miran con recelo, susurrando entre ellos sobre su impureza según las leyes mosaicas. La noche se pinta con tonos fríos, el crepitar del fuego y las miradas hostiles, mientras Rahab, sentada junto a su familia, siente el peso de su nueva identidad, atrapada entre el rechazo de su pueblo original y la incertidumbre en este nuevo mundo que la acoge a regañadientes. Un logro personal surge cuando Josué, el líder carismático de los israelitas, llega al campamento al tercer día tras la conquista. Con una capa azul y una vara en mano, mientras escucha el relato de Rahab sobre su fe en Yahvé y su ayuda a los espías. Josué, impresionado, declara que Rahab y su familia serán integrados en el pueblo de Israel, un acto que el narrador vincula al mandato divino de recompensar a los justos, marcando un punto de inflexión en la vida de Rahab, quien comienza a ver un futuro más allá de las sombras de Jericó. La transformación continúa cuando Rahab, ahora viviendo entre los israelitas, aprende sus costumbres, el sábado sagrado, las leyes de pureza y las historias de Abraham y Moisés. Las lecciones bajo un olivo, con niños israelitas jugando cerca y el aroma a pan sin levadura llenando el aire, mientras Rahab, de 22 años, absorbe esta nueva fe con avidez, dejando atrás los rituales de Astarté y abrazando un Dios que valora la justicia sobre el sacrificio humano, un cambio que redefine su identidad. Un conflicto externo emerge cuando las tribus cananeas vecinas, como los amorreos de Hebrón, se alían contra los israelitas, temiendo que la caída de Jericó sea el preludio de su propia destrucción. Tras 1500 años antes de Cristo, Canaán estaba fragmentada en ciudades-estado rivales, y Rahab, como testigo de estas tensiones, se ofrece a los líderes israelitas como guía, usando su conocimiento de las rutas comerciales para ayudar en las próximas batallas. Un acto que la convierte en una aliada estratégica. Durante una noche de preparación para la guerra,
Rahab se sienta junto a una fogata, tejiendo una nueva manta con lino rojo, un eco de su cuerda escarlata. El crepitar del fuego, las sombras danzantes y las conversaciones de los guerreros, mientras ella reflexiona sobre su pasado y su presente, sintiendo una paz que nunca conoció en Jericó. Sin embargo, un mensajero interrumpe, trayendo noticias de un ataque inminente de los amorreos, lo que la obliga a enfrentar su nuevo rol con valentía. Al alba, mientras los israelitas se arman para la batalla, Rahab observa desde una colina el horizonte donde se alzan las fuerzas enemigas, sus estandartes ondeando con símbolos paganos. Un arquero amorreo dispara una flecha que pasa rozando su rostro, y Rahab, con el corazón en la garganta, se da cuenta de que su fe en Yahvé será puesta a prueba en el campo de batalla. ¿Sobrevivirá para reclamar su lugar entre los elegidos, o el pasado la reclamará en su lucha por la redención? La luz del amanecer apenas ilumina las colinas de Canaán, donde el aire está cargado de polvo y el eco distante de tambores de guerra resuena en el siglo XV a.C. Desde una colina rocosa, Rahab, de 22 años, observa con el corazón en un puño el avance de las fuerzas amorreas, sus estandartes decorados con símbolos de Baal ondeando al viento, olivos retorcidos, un río Jordán que refleja el cielo gris, y el campamento israelita preparándose para la batalla mientras Rahab, con una túnica sencilla y una manta roja sobre los hombros, se da cuenta de que su conocimiento de las rutas comerciales será crucial para la victoria de su nuevo pueblo. En el campamento, Josué reúne a sus comandantes bajo una tienda de pieles, con mapas trazados en pergamino y el Arca de la Alianza como centro simbólico. El olor a cuero húmedo, el tintineo de espadas y las voces graves discutiendo estrategias, mientras Rahab, invitada por primera vez a un consejo de guerra, señala un paso oculto entre las colinas que los amorreos usan para emboscadas, un secreto aprendido de sus días atendiendo mercaderes en Jericó. Su voz, aún insegura, gana respeto, marcando un paso hacia su aceptación entre los israelitas. La batalla comienza al mediodía, con el sol abrasador reflejándose en las armaduras de bronce, el choque de escudos, los gritos de los heridos y el polvo que nubla el aire, mientras Rahab, desde una posición elevada, guía a un grupo de exploradores israelitas a través del paso secreto. Su astucia brilla cuando evitan una trampa amorrea, pero el sonido de una flecha silbando cerca de su cabeza la hace tambalear, recordándole la fragilidad de su nueva vida entre los elegidos de Yahvé. La victoria israelita se consolida al atardecer, cuando el paso oculto permite una emboscada que desbarata las líneas amorreas. El júbilo de los guerreros, el brillo de las antorchas en la noche y el canto de alabanza a Yahvé, mientras Rahab, con las manos temblorosas pero el rostro iluminado por la esperanza, ayuda a curar a un soldado herido tejiendo un vendaje con su manta roja. Este acto de compasión la eleva aún más en la estima de los israelitas, un logro que la llena de orgullo por primera vez en años. Sin embargo, una crisis personal surge cuando, de regreso al campamento, un anciano sacerdote la confronta, cuestionando su pureza y su derecho a estar entre el pueblo santo. Bajo la luz de la luna, el rostro arrugado del hombre, el crujir de las hojas secas bajo sus pies y las palabras duras que evocan su pasado como prostituta en Jericó. Rahab, con lágrimas contenidas, defiende su fe en Yahvé y su papel en la victoria, un conflicto que la obliga a enfrentar las cicatrices de su historia y buscar redención más allá de los prejuicios. La transformación de Rahab avanza cuando Josué, al enterarse del incidente, la llama a su tienda y le ofrece un lugar permanente entre los israelitas, reconociendo su valor. Tras la conquista de Canaán, los israelitas absorbían a extranjeros que aceptaban a Yahvé, un proceso que comienza a moldear a Rahab como una figura de fe y resiliencia, mientras ella acepta con una reverencia humilde, sintiendo que su vida finalmente tiene un propósito. Meses después, en un asentamiento temporal cerca de Gilgal, Rahab comienza a integrarse en la comunidad israelita, aprendiendo a moler grano y a participar en las fiestas de tabernáculos. El bullicio del mercado, el aroma a dátiles y el sonido de cánticos,
mientras Rahab, ahora con una sonrisa tímida, enseña a su madre a tejer según las costumbres locales, un acto que simboliza su transición de marginada a miembro de un pueblo elegido, aunque aún carga con miradas de sospecha. Un nuevo conflicto emerge cuando rumores de revueltas cananeas llegan al campamento, y Rahab es consultada nuevamente por su conocimiento de las tierras. Un mensajero jadeante, el crepitar de una fogata y las miradas expectantes de los líderes, mientras Rahab, con un mapa improvisado, sugiere rutas para evitar emboscadas, consolidando su rol como estratega, aunque teme que su pasado la persiga si los enemigos la reconocen como traidora. Durante una noche de reflexión, Rahab se sienta junto al Jordán, tejiendo una nueva cuerda escarlata como recordatorio de su salvación. El reflejo de la luna en el agua, el canto de los grillos y sus pensamientos sobre su viaje desde Jericó, cuando un joven israelita, Salmón, se acerca y le ofrece una flor silvestre, un gesto tímido que sugiere un interés romántico. La conversación fluye con ternura, abriendo una posibilidad de amor que Rahab nunca imaginó en su vida anterior. Al amanecer, mientras Rahab y Salmón caminan juntos por el campamento, un cuerno de alerta interrumpe el momento. Exploradores reportan un ataque inminente de los jebuseos desde Jerusalén. Rahab, con la flor aún en la mano, ve a lo lejos un estandarte enemigo alzándose en la niebla. ¿Podrá su fe y su nueva alianza con Salmón protegerla en esta próxima prueba? ¿O el pasado de guerra la arrastrará de vuelta a la oscuridad? El alba rompe sobre las colinas de Canaán con un cielo teñido de gris, el aire cargado de tensión en el siglo XV a.C., mientras el campamento israelita cerca de Gilgal se prepara para un nuevo enfrentamiento contra los jebuseos de Jerusalén. Rahab, de 23 años, se alza junto a Salmón, su rostro iluminado por la luz tenue mientras sostiene la flor que él le dio, un símbolo frágil en medio de la inminencia de la guerra. El sonido de espadas afilándose, el crepitar de fogatas y el murmullo de oraciones a Yahvé, mientras Rahab siente el peso de su nueva vida entre los elegidos, consciente de que esta batalla probará su lealtad y su fe. En el consejo de guerra, Josué escucha a Rahab describir las rutas hacia Jerusalén, basándose en los relatos de mercaderes que conoció en Jericó. Un mapa de arcilla bajo la luz de antorchas, el brillo de los ojos de Josué y el asentimiento de Salmón, quien defiende su valía, mientras Rahab, con voz firme, sugiere un flanco vulnerable en las colinas jebuseas, ganándose un respeto que trasciende su pasado, un momento que marca su consolidación como estratega y aliada. La batalla estalla al mediodía, con el sol abrasador reflejándose en los escudos israelitas mientras avanzan hacia las colinas. El choque de metal, el polvo alzándose como un velo y los gritos de los jebuseos defendiendo su ciudad fortificada, mientras Rahab, desde un risco, guía a Salmón y un grupo de arqueros hacia el flanco débil, su corazón latiendo con cada flecha que silba en el aire, enfrentando el miedo, pero impulsada por su fe en Yahvé. La victoria israelita se concreta al atardecer, cuando el flanco jebuseo colapsa, permitiendo a los israelitas tomar posiciones estratégicas. El júbilo de los guerreros, el humo de los campamentos enemigos en llamas y el abrazo de Salmón a Rahab, quien, exhausta pero victoriosa, siente que su pasado como marginada se desvanece ante su nuevo rol como heroína. Este logro la llena de orgullo, reforzando su identidad entre los israelitas. Sin embargo, una crisis espiritual surge cuando, tras la batalla, un sacerdote la cuestiona nuevamente sobre su pureza, exigiendo un ritual de purificación. Bajo la luz de la luna, el altar de piedra, el incienso ardiendo y las palabras duras del hombre, mientras Rahab, con lágrimas de frustración, reafirma su fe en Yahvé, argumentando que su salvación en Jericó y su valentía en la guerra son prueba suficiente, un conflicto que la empuja a buscar una redención definitiva. La transformación culmina cuando Josué, tras meditar, declara a Rahab plenamente integrada al pueblo de Israel, otorgándole tierras en el asentamiento de Sittim, el momento histórico de cómo, tras las conquistas de Canaán, los israelitas establecían comunidades, y Rahab,
con su familia, recibe esta bendición como un regalo divino, un momento que la eleva de esclava de su pasado a matriarca de un futuro prometido, mientras sus manos tiemblan al aceptar el título. Meses después, en Sittim, Rahab y Salmón se casan en una ceremonia bajo un olivo, con cánticos y danzas que llenan el aire con alegría. El aroma a miel y pan, las túnicas blancas de los novios y la presencia de Josué como testigo, mientras Rahab, con una corona de flores, abraza su nueva vida, un amor que simboliza su redención y su integración total en la comunidad israelita, dejando atrás las sombras de Jericó. La paz se consolida cuando Rahab da a luz a un hijo, Boaz, en un hogar modesto de adobe y piedra. El llanto del bebé, el rostro radiante de Salmón y la presencia de su familia, ahora unida, mientras Rahab teje una manta escarlata para el niño, un eco de su cuerda salvadora, marcando el inicio de una nueva generación que llevará su legado de fe y valentía, un logro que trasciende su vida personal. Años más tarde, ya anciana, Rahab escucha a los ancianos contar historias de sus hazañas en Jericó, mientras sus nietos juegan a sus pies. El crepitar de una fogata, el susurro del viento entre los olivos y las palabras que la nombran como ancestro de David, rey de Israel, un detalle que la conecta a la línea mesiánica, un honor que la llena de paz mientras reflexiona sobre su viaje desde la prostitución a la santidad. En su lecho de muerte, rodeada por su familia y Salmón, Rahab susurra una última oración a Yahvé, agradeciendo su salvación. Mientras su aliento se apaga, un rayo de sol ilumina la cuerda escarlata colgada como reliquia en su hogar, y el narrador sugiere que su legado perdurará en las generaciones venideras. ¿Será su fe recordada como el cimiento de una promesa eterna, o el tiempo borrará su nombre de la historia?